Elvis, ¿estás bien? Lali, creo que el golpe fue muy fuerte. No sé si voy a poder ir a la excursión. Pero Elvis... No digas nada, ya sé. Me vas a extrañar muchísimo. No, es que vos no podés venir a la excursión. ¿Qué? La excursión es solo para los chicos de la escuela. Además, siempre que venís, haces lío. Yo nunca hago lío. Si no voy yo, ¿con quién vas a charlar? ¿Con quién te vas a reír? ¿Con quién te vas a sentar en el micro? Con Nahuel. ¡Nahuel! ¿Qué? ¿Quién es ese Nahuel? ¿Tu novio? ¡Ay! No es mi novio. Hola. Hola, ¿vamos? Así que no puedo ir porque hago lío, ¿eh? Bueno, chicos, ¿están listos para ir al Jardín Botánico del Pucará? Es muy importante que cuando lleguemos, siempre vayan de a dos, juntos. Bueno, chicos, acá comienza el paseo. No se alejen de sus compañeros. Yo soy el compañero de Lali. Y este también es un cactus que se llama Cleistocactus jujuyensis. Oh, ¡qué nombre más difícil! También le dicen cola de cordero. Más fácil, ¿no? Sí, cola de cordero. ¡Ay! ¿A dónde va? Hay que seguir al grupo. Me pareció ver algo. ¡Ay! ¡Ay! El último que es cola de chancho. ¡Ay! ¡Hiciste trampa! Los cactus son plantas que pueden vivir en estos lugares donde el suelo es árido y seco. Miren al Oreocereus celsianus, también conocido como vicuñita. El que no se ríe es cola de chancho. Sigamos. No se alejen y respeten las señales del camino. Si ven estos cartelitos, indican que no hay que pasar para ese sector. Este se llama Opuntia tilcarensis. Vení, Lali, vamos por acá. ¡Ahí voy!
secretos. Sí. Cuidado, no te vayas a pinchar. Vamos por acá. ¿Dónde está el camino? Me parece que era por acá. No, mejor por acá no. A ver. ¿Será para el otro lado? Chicos, ¿qué hacen acá? ¿No vieron las señales? En el camino no había ninguna señal. Ay. No las vimos. Bueno, sigamos. Pero estén atentos y no se separen del grupo. Esta piedra es muy especial. ¿Saben por qué? Es una piedra volcánica. Tiene metal en su interior. Escuchen. Muy bien. La pueden golpear y seguimos el paseo. ¡Au! Nahuel, no se puede hacer tanto ruido. Pero yo no. Bueno, sigamos, chicos. ¡Ajá! Tengan cuidado con las llamas, no se acerquen mucho. Ya saben que a veces cuando se asustan, pueden escupir para defenderse. Tranquilos, no corran. ¡Hola, Lali! ¿Qué te trae por acá? Sé que fuiste vos. Vos dejaste salir a las llamas. ¿Llamas? No, yo estaba paseando por el Pucará. Vos hiciste que el maestro me retara y a Nahuel también. ¿Qué? Si ese chico siempre está haciendo lío, no es mi culpa. Él también es mi amigo. ¡Elvis! Lali. Vos dejaste salir a la llama. No. Chicos, ¿qué pasa? Lali abrió el corral. Yo no fui. Sí que fuiste. Lali, dame el pasador. No se peleen y pídanse disculpas, vamos. ¿Seguís enojado? Yo no abrí el corral de las llamas. Justo encontré el pasador y lo iba a poner otra vez. ¿Me crees? Sí, te creo. ¡Ah, mirá esos cactus! ¿No son raros? ¿Cuáles? Eso, son de otro color. ¡Ah! ¡Sí! Este se parece a vos. Y este a vos. Le falta el nombre. Lali, Nahuel.
Amigos para siempre. ¡Ya vuelvo! ¿Seguís enojada? No. ¿Dónde conseguiste esos cactus? ¿Cómo te diste cuenta de que los puse yo? Con esos colores parecen del país de los amigos invisibles. Sí, justo me los regaló Pupu y bueno, tenía que ponerlos en un jardín de cactus. Y este es el jardín de cactus más lindo que conozco. ¿Esto significa que volvemos a ser amigos? Para siempre.